Muy bien, amigos de CACCNA, hemos llegado al capítulo número 7, el de la suerte, asignación de direcciones IP. Comencemos. Iniciaremos con el proceso de direcciones de red IP versión 4. Aunque realmente este tipo de cátedras es mejor hacerlas durante las prácticas porque es un tema más de ejercitar, pues intentaremos dar algunos tips muy esenciales sobre el tema de la asignación y la conversión entre notación binaria y notación decimal. Aquí lo importante es entender los básicos. Primero, que la dirección IP versión 4 tiene 4 campos separados por puntos y cada uno de esos campos puede contener números del 0 al 255. Es decir, números decimales como este, 192, 168, 10, cualesquiera que estén dentro del rango de 0 a 255. Lo siguiente que hay que saber es que esa notación, que es decimal, nos sirve a nosotros los seres humanos para poder interactuar con los equipos y hacer la asignación de direcciones IP. Sin embargo, nuestro computador, nuestro router, nuestros switches, etcétera, etcétera, interpretan esta información de forma binaria. Como funciona la computación, entonces nosotros tendremos que entender cuál es la relación entre los números decimales y los números binarios para hacer ciertos casos. Cualquiera sea el caso, lo más importante acá es comprender cada campo de una dirección IP versión 4 está compuesto de 8 valores binarios. Cada uno de esos valores binarios tiene una representación decimal, así como esta que está acá. Cada uno de esos bits, que solamente pueden tener representaciones como 1 o como ceros, tiene un valor decimal. Por ejemplo, el primer valor binario tiene el valor decimal 128. Esto sí lo consideramos de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, este primer bit tiene el valor 128. Y el siguiente bit tiene el valor 64. Y así todo el rato. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta representación binaria 1, 1 y luego 6 ceros a continuación, representa el valor decimal 192. ¿Y de dónde se obtuvo ese valor? Bueno, de sumar lo que representan los primeros 2 bits que están en 1 en el octeto o en la agrupación de 8 bits. Aquí lo tenemos. Si colocamos aquí 1, 1 y el resto en 0, que es la misma expresión que tenemos arriba, eso representa 192 en decimal. Eso es el resultado de sumar 128 más 64. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el valor 168. En binario es 1, 0, 1, 0, 1 y lo demás son ceros. Bueno, usted sume. Donde está el 1 va a sumar. 128 más 32 es 160. Y si le sumamos 8 más, eso da como resultado 168. Y así seguirá todas las combinaciones. Usted no debe aprenderse todas las combinaciones. Lo que sí es importante es que comprenda de dónde provienen esos valores binarios. Es importante que en este punto, si usted quiere realmente aprender, pues simple y llanamente practique. Una buena referencia para practicar es la calculadora de Windows. Si nosotros utilizamos la calculadora de Windows, podremos obtener resultados como los que acabamos de ver. Aquí tenemos la calculadora de Windows. Por ejemplo, para lograr esos mismos resultados, tendremos que ir acá donde dice programador y luego colocar simplemente el número que deseamos ver. Por ejemplo, acá vimos en este momento el número 168. Entonces marcamos 168 y él acá me dice cuál es su composición binaria, cómo está compuesto esto de forma binaria. Y así podemos probar nuestras habilidades buscando otros números. Incluso podemos tener su representación hexadecimal. Muy útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando con direcciones IPv6. Otra de las cosas que tenemos que saber en el mundo del direccionamiento IPv4 es que básicamente esa dirección que tiene 4 campos tiene una parte que representa a la red y otra parte que representa al host. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente que en un direccionamiento IP, por ejemplo, si tenemos acá una red compuesta de un router y algunos equipos, para que estos equipos comprendan que están en la misma red, yo debo asignarle un direccionamiento IP. Y parte de ese direccionamiento va a indicar a qué grupo o a qué agrupación lógica pertenecen. Y dentro de esa agrupación lógica hay otro valor que indica cuál es el número que ese objeto tiene dentro de esa agrupación. Para ayudarnos a entender ese concepto, hay otro elemento de la dirección IP que se llama la máscara de subred.
Porque la máscara de subred es la que limita o delimita cuál es esa porción de red y cuál es esa porción de host. Lo mejor es ver un ejemplo. Acá tenemos uno. Tenemos la dirección 192.168.10.10 y tenemos la máscara de subred 255.255.255.0. Esto me está diciendo que hasta el tercer campo de la dirección IP es la porción de red. Eso significa que si yo tengo una red, por ejemplo, conectada acá a un switch, y yo quiero identificar a estos equipos dentro de la misma red, pues debo colocar el valor 192.168.10 exactamente en los tres equipos. Eso es lo que indica que los tres pertenecen a la misma red. Y el último valor indica cuál es ese identificador de cada equipo. Por ejemplo, este puede ser el 10, este puede ser el 11 y este puede ser el 12. Es decir, el último valor es el único que cambia. En la máscara de red, entonces, es ese otro elemento que identifica cuál es la porción de red y cuál es la porción de host, ¿sí? Por ejemplo, si acá hubiese otro elemento, un computador con el IP 192.168.11. Cualquier cosa, ya este 11 me está diciendo que pertenece a otra red, ya no pertenece a este grupo original, en este ejemplo. Nosotros cuando estudiamos direccionamiento IP y vemos máscaras, también solemos ver el direccionamiento IP de la siguiente manera. Por ejemplo, vemos 192.168.10.10/24. Este 24 hace referencia a una notación que se llama cyber. Esta notación lo que me está indicando es que hay 24 valores que están colocados en 1. Esto es simplemente pasar el valor decimal 255.255.550 a binario, y que hay 24 unos en la máscara de subred que delimitan exactamente los 24 bits que forman parte de la porción de red, ¿sí? Cuando veamos barra 24, a eso es lo que hace referencia. Igual veríamos, por ejemplo, barra 16, barra 8, barra 27, cualquier barra. Hacer este tipo de cálculos nos va a permitir identificar entonces cuáles son la parte de red, cuál es la parte de host, cuáles son las direcciones válidas, cuál es la dirección de broadcast, cuál es la dirección de red. Propósitos que solamente sirven para los ejercicios del examen, porque realmente, así como vimos la calculadora de Windows, hoy en día existen calculadoras que permiten obtener las subredes, las direcciones válidas, las hay calculadoras online, aplicaciones en la computadora, etc. Sin embargo, para los efectos del examen tenemos que acostumbrarnos al cálculo de estos números en binario y las subredes, etc. Otra de las cosas que tenemos que saber de direcciones IPv4 es que existen direcciones de únicas o unidifusión, existen direcciones de broadcast o de difusión y de multicast. Y para entender esto es muy sencillo. Por ejemplo, si este computador que está acá quiere comunicarse con todos los equipos dentro de su propia red, entonces utilizará una dirección de broadcast o de difusión. Esos son parámetros que ya están definidos y que usted de alguna manera no puede intervenir en ellos. Cuando usted asigna una dirección IP a un grupo de computadoras, ya ese grupo de computadoras por defecto sabe cuál es la dirección de broadcast y le da el uso que tengan que darle en el momento que tengan que darle. Por ejemplo, el caso más común es cuando un equipo no conoce su dirección IP. Entonces, cuando no conoce su dirección IP, va a emitir un broadcast, le va a preguntar a su agrupación lógica donde esté conectado quién puede asignarle un IP. El otro ejemplo es la dirección unicast o de unidifusión. Es cuando un equipo quiere comunicarse unilateralmente con un único equipo, ignorando el resto. Y por último están las direcciones multicast. Es cuando un equipo quiere comunicarse específicamente con un grupo de hosts y no con todos los equipos dentro de una red. Otra de las cosas que tenemos que saber en el mundo IPv4 es que hay direcciones públicas y hay direcciones privadas. Las direcciones privadas son las que podemos utilizar dentro de nuestra organización con los fines que nosotros deseemos. Y para eso hay unos rangos. Por ejemplo, acá tenemos el rango donde cualquier dirección que comience con el número 10 es del rango privado de la clase A. Cualquier cosa que comience con 172.16 hasta 172.31. Y por último, de la dirección de las clases C, cualquier cosa que comience con 192.168. Cualquier cosa que no sea este tipo de direccionamiento, entonces se considera direccionamiento público. Otra cosa que vemos en el direccionamiento IPv4 son las direcciones de loopback. Es un direccionamiento que sirve para comprobar que el stack TCP/IP funciona correctamente dentro de nuestro equipo. Otro tipo de direccionamiento es el direccionamiento APIPA, que es una dirección que comienza 169.254. Y es una dirección que se asigna nuestro equipo cuando no encuentra un dispositivo o una dirección IP. Por ejemplo, tenemos este equipo acá conectado a un segmento de red
y él sencillamente no encuentra una dirección IP para asignarse, por ejemplo a través de un servicio de DHCP. No lo encuentra. Entonces, como no lo encuentra, lo que hace es automáticamente asignarse una IP de este rango. Aunque realmente esto no nos va a servir para propósitos de producción, más bien nos indica que hay un problema de red en cuanto a la asignación dinámica de direcciones. Eso es un problema que tendremos que resolver. En el mundo IPv6 tenemos, por ejemplo, bueno, ¿por qué tenemos IPv6? Porque las direcciones IP sencillamente y llanamente de versión 4 ya se agotaron. No hay direcciones IPv4. Además, vemos el surgimiento del famoso Internet de las cosas o el Internet de todo. Todo ahora tiene una capacidad de conectarse en red y por tal motivo necesita una dirección IP. Como las direcciones IP se agotaron, entonces viene al rescate el direccionamiento IPv6. Para migrar al mundo IPv6 existen algunas técnicas de direccionamiento como el famoso Dual Stack o la doble pila, que básicamente es colocar doble direccionamiento tanto IPv4 como IPv6 dentro de una misma red. También existe la tunelización, que es simple y llanamente atravesar una red IPv4 para poder comunicarnos con direcciones IPv6. O también podemos tener lo más clásico, que sea que todo sea IPv6, lo más natural, una migración total a IPv6. O tenemos el famoso, los traductores, ¿sí? Que tenemos un dispositivo que traduce del mundo IPv6 al mundo IPv4 y viceversa. Entonces existen varios approaches, varias técnicas para lograr la migración hacia este nuevo tipo de direccionamiento. En nuestro entrenamiento personalizado veremos cómo en CCNA se hace un despliegue de algunas de estas técnicas que están acá. ¿Qué tenemos que saber exactamente de IPv6 en las primeras de cambio? Bueno, tenemos que saber que básicamente utilizamos ahora numeración hexadecimal. Ya no utilizamos direccionamiento decimal exclusivamente. Ya no tenemos solamente 4 campos separados por puntos, ahora tenemos 8 campos separados por esta expresión que son los 2 puntos o el column en inglés. Y que esas expresiones que se ven así como mucho más grandes, obviamente porque tenemos ahora más direcciones, no deben de sorprendernos, simplemente están utilizando otro sistema de numeración. Y que existen unas reglas mínimas para poder darle a estas expresiones que parecen muy grandes, podemos reducirlas, ¿sí? Las reglas son sencillas. La primera son los ceros a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en un campo de los 8 que puede tener una dirección IPv6, si encontramos un 0 a la izquierda, como en este caso, tenemos un 0 a la izquierda, nosotros ese 0 lo podemos omitir cuando lo escribamos en una, bien sea en un comando, por ejemplo. Lo podemos omitir. Aquí tenemos otro caso de eso, donde tenemos un 0 a la izquierda, ¿sí? Y la otra regla es que los conjuntos de ceros, así como estos conjuntos de ceros, estas agrupaciones de ceros consecutivos, también las podemos resumir si colocamos la expresión 2 puntos o doble column, ¿sí? Con esta regla en particular hay una nota a pie de página, por así decirlo, una advertencia. Dentro de una dirección IPv6 solo podremos utilizar esta expresión una única vez, ¿sí? Y esto tiene todo el sentido porque se generarían dilemas de interpretación si utilizamos esta expresión más de una vez. En nuestro entrenamiento personalizado vemos este tipo de cosas al detalle. ¿Qué otros detalles tenemos en IPv6? Bueno, en el caso de IPv4 la longitud del prefijo era de 32 bits. En IPv6 tenemos una longitud total de 128 bits, es decir, 64 bits que se le asignan a lo que se conoce como la porción de red, muy parecido a lo que teníamos en IPv4, y 64 bits que generalmente van a representar el ID de la interfaz, ¿sí? Que era más o menos lo que se conocía como la porción de host en IPv4. Acá tenemos también direcciones de unicast, de multicast, y hay un grupo muy particular que se llama anycast. Otra de las cosas que tenemos en IPv6 es que todas las expresiones las vamos a ver así con el prefijo /64 o barra lo que sea, y ya veremos con menos frecuencia, obviamente porque hay muchos más, ¿no? Estas famosas expresiones 255, ya no existe esto. Ahora veremos siempre el representado con un prefijo. Otras cosas que tenemos por acá que vemos específicamente en el entrenamiento es que hay direcciones de link local, por ejemplo, cuáles son las direcciones de loopback, que en el mundo IPv4 era un rango completo, acá solo tenemos una dirección de loopback. Cómo se dice una dirección sin especificar, cuál es el rango de las direcciones local unique, etc. Hay varios detalles que podemos profundizar en nuestro entrenamiento personalizado. Otros mecanismos que hay en IPv6, por ejemplo, la asignación dinámica de direcciones. Para ello tenemos el famoso proceso SLAAC, que es un despliegue automático de direcciones IPv6, aunque también cuenta con la asignación de direcciones dinámicas con DHCP
versión 6. Acá tenemos una breve descripción de cómo se colocaría un comando para asignar un IPv6. Aquí lo importante es destacar que si usted sabe colocar direcciones IPv4, la asignación de IPv6 es muy similar. Casi los comandos generalmente tienen es la acuñación de la expresión v6. Por ejemplo, en IPv4 usted utiliza el comando ipaddress. Bueno, acá utilizará el comando IPv6address. ¿Sí? En el caso específico de las multicast, bueno, tenemos que un detalle muy particular es que todas las multicast, en el caso de IPv6, comienzan con la expresión FF. Cada vez que usted ve una dirección que comienza con FF en IPv6, estará en presencia entonces de una dirección multicast. Algunas pruebas de verificación que podemos hacer cuando estamos asignando direcciones IP pueden ser del tipo ping. Usted debe conocer ya más o menos cómo hacer ping, por ejemplo. Generalmente uno cuando hace ping, uno inicia haciendo ping a su puerta de enlace y luego hace ping al host remoto, al host que se quiere comunicar. O también puede probar el comando traceroute si está en un router o en un dispositivo Unix, o el comando tracer. Y eso básicamente lo que va a permitirnos es evaluar cuáles son los saltos que esa comunicación debe hacer para llegar hasta su destino. Si por algún motivo se detuviese antes de llegar al destino, entonces ese es el punto de la comunicación que debemos chequear. Estos comandos son pues válidos tanto en IPv4 como en IPv6. De momento, en este pequeño video de introducción, esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.